Allanaron la embajada de México en Ecuador. ¿Y ahora qué? Contexto. El 5 de abril militares ecuatorianos irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener a este hombre, Jorge Glass, ex vicepresidente, con una orden de captura por un presunto desvío millonario en fondos destinados a la reconstrucción de una costa ecuatoriana después del terremoto de 2016, uno de los más destructivos del país. Irrumpir en una embajada es considerado una violación al derecho internacional. ¿Por qué? Según el artículo 22 de la Convención de Viena, las embajadas son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar sin el permiso del encargado diplomático. Después del incidente, el presidente de México anunció el rompimiento de relaciones con Ecuador. ¿Cómo se llegó a esto? Glass había solicitado asilo desde diciembre de 2023 al considerarse un perseguido político, según su abogado. Esta petición, según Ecuador, era ilegal. Glass esperaba acceder a un salvoconducto en las horas siguientes para abandonar Ecuador en condición de asilo. El 4 de abril pasado, el gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, después de que el presidente de México sugiriera que el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio facilitó la victoria de Daniel Noboa como presidente de Ecuador en 2023. ¿Y ahora qué? México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional, según la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien calificó este hecho como sin precedentes. También México podría pedir apoyo a la OEA y a las Naciones Unidas. Mientras esto pasa, se espera que aviones de la Fuerza Aérea Mexicana sean enviados a Ecuador para que el personal mexicano diplomático pueda salir y una vez fuera se pueda cerrar la embajada. Para comprender cabalmente la situación política actual, sería necesario repasar lo que es y lo que ha significado para México la existencia de la doctrina Estrada. La doctrina Estrada ha constituido la base fundamental de la política exterior mexicana a partir de la década de los años 30 del siglo pasado. México había vivido problemas de reconocimiento desde el mismo momento de su independencia, en 1821. Durante su historia habían surgido numerosos gobiernos surgidos de revoluciones, golpes de Estado o insurrecciones, lo que había provocado que no siempre obtuvieran reconocimiento oficial de otras naciones. Esta situación se repitió tras la Revolución Mexicana, cuando los insurrectos consiguieron derribar el gobierno de Porfirio Díaz. Principalmente, los problemas habían surgido siempre con Estados Unidos, que siempre se mostró contrario a reconocer gobiernos que pudieran impulsar políticas progresistas contrarias a sus intereses. A partir del establecimiento de esta doctrina, México no se inmiscuyó en situaciones internas en otros países, con las excepciones, por ejemplo, del no reconocimiento del gobierno surgido tras el golpe de Estado de Pinochet en Chile. Al día de hoy, aunque en las últimas décadas parecía haberse olvidado, la doctrina Estrada sigue vigente. Ecuador propuso en 1907 el desconocimiento de gobiernos que surgieran a través de rebeliones y movimientos armados, e intentó que esta propuesta del canciller ecuatoriano Carlos L. Tovar, también conocida como Doctrina Tovar, se impusiera en América Latina. Si esta doctrina hubiera tomado cuerpo y hubiera sido aceptada por los demás países latinoamericanos, México, Cuba, Nicaragua, cada cual en su espacio-tiempo histórico correspondiente, hubieran sido considerados como gobiernos ilegítimos. La Constitución de 1917, promulgada bajo la presidencia de Venustiano Carranza, agravó el problema. La Carta Magna recogía el final de muchos de los privilegios económicos que habían tenido otros países en México. El país que resultó más afectado fue Estados Unidos. Esto provocó la reacción de los estadounidenses. Su gobierno se negó a reconocer al gobierno mexicano si no derogaba los artículos que afectaban sus intereses. La doctrina Estrada, llamada por su autor Doctrina Mexicana, fue publicada el 27 de septiembre de 1930. Su nombre proviene del secretario de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Pascual Ortiz, Genaro Estrada. La norma fue dada a conocer mediante un comunicado público. Como principal aportación, la doctrina Estrada establecía que ningún gobierno necesitaba el reconocimiento de otros países para asumir su propia soberanía. A partir de esa declaración, se mostraba un rechazo absoluto a cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos del gobierno de otro país.
Los fundamentos que sostenían la doctrina Estrada eran el principio de no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Así, apoyaba un concepto cerrado de la soberanía nacional, ya que establecía que ningún gobierno extranjero debía juzgar los cambios gubernamentales acaecidos en otras naciones. Los principios fundamentales de la doctrina Estrada en 5 puntos diferentes: autodeterminación, no intervención, derecho de asilo político, reconocimiento de los gobiernos de facto y condena de las guerras de agresión. El comunicado con el que la Secretaría de Exteriores hizo pública la doctrina indicaba lo siguiente: el Gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos. Igualmente, explicaba cuál iba a ser la conducta mexicana a partir de ese momento. El gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Aunque el comunicado era muy general, la mayoría de los historiadores señalan que la doctrina tenía como principal destinatario a los Estados Unidos, cuya política internacional era muy intervencionista. Así, ya había negado el reconocimiento a algunos gobiernos, especialmente a los surgidos de procesos revolucionarios. Estados Unidos había establecido su propia doctrina de relaciones internacionales en el siglo XIX. Se trataba de la conocida como Doctrina Monroe, nombre del presidente que la promulgó. Mediante esta, Estados Unidos promovía la no intervención de las potencias europeas en América, a la vez que afianzaba su posición privilegiada. La doctrina Monroe se resume en la conocida máxima América para los americanos. Pero los expertos señalan que cuando Monroe hablaba de América para los norteamericanos, México empezó pronto a difundir su postura sobre la práctica del reconocimiento internacional. Uno de los ejemplos más claros fue cuando rechazó la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. El impulsor de este intento de expulsión fue Estados Unidos, movido por el rechazo a la Revolución cubana. La década durante la cual México usó más la doctrina Estrada fue la de los 70 del siglo XX. Como regla general, el país solo reaccionaba a los cambios de gobierno mediante la retirada o mantenimiento de sus embajadas. Los historiadores afirman que la última vez que se aplicó ininterrumpidamente fue durante el gobierno de Vicente Fox. El motivo fue el golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, en abril de 2002. La primera vez que la doctrina Estrada fue dejada de lado fue en 2009. En junio, se produjo un golpe de Estado en Honduras y Felipe Calderón, presidente mexicano, apoyó al gobierno destituido. A pesar de eso, en teoría la doctrina Estrada sigue vigente como norma central de la política exterior mexicana. Son escenas afuera de la embajada. Cuando la embajada
Nosotros somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Esto para los hermanos ecuatorianos, que son nuestros hermanos, para que no haya nada que temer. Y como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza. Nosotros somos pacifistas.